Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de las Tech Talk de Womanize Latam. Y en esta ocasión tenemos la enorme alegría de recibir a la profesora Gloria Potes, quien es una persona que viene trabajando y desarrollando sobre una temática tan importante y tan necesaria de ser vinculadas con las tecnologías y con el uso que hacemos de las mismas en lo que es educación. Cuando hablamos de educación STEAM, que integramos las ciencias, las tecnologías, la ingeniería, el arte, las matemáticas, y también en este sentido integrar las emociones. Cómo gestionamos nuestras emociones, cómo podemos trabajarlas y abordarlas en el aula para precisamente entender a las ciencias e integrar los diferentes saberes que, por supuesto, van de alguna manera articulando con lo que es la utilización luego de las tecnologías por parte de los estudiantes para aplicarlas en resolver desafíos y plantear soluciones a diferentes problemáticas actuales y futuras que puedan surgir. Así que sin más preámbulo, les damos la bienvenida a Gloria. Muchísimas gracias, Gloria, por estar acá y muy contentas de poder compartir con vos toda tu experiencia, tu amplia experiencia dentro de lo que es el aula y los procesos de aprendizaje. Muchas gracias, Julieta. Gracias a Womanize Latam también por la invitación. Y bueno, muy contenta de estar acá y de poder compartir un poquito todos mis más de 35 años de paso por las aulas y de amor por la docencia. Y bueno, esta, esta idea de incorporar las emociones, ¿no es cierto?, en el aula, que ya hace tiempo vengo trabajando. Eh, Antes de compartir pantalla, les voy a pedir que piensen en un docente que los haya marcado en alguna etapa de sus vidas. Ténganlo en mente, después al final de la charla vamos a volver a eso. Algún docente que les haya dejado un recuerdo de esos recuerdos imborrables, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. A ver, ahí creo que se ve bien. Julieta, cualquier cosa me avisás. Bien, hoy vengo a conversar con ustedes acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias a través de las experiencias, de los juegos y de la creatividad. Y todo atravesado por la emoción. El cerebro aprende cuando hay conexión, dice Laura Lewin, una pedagoga argentina, de esa conexión que se siente con los alumnos, cuando el alumno ve y siente que nos importa, que tenemos ese interés genuino por ese alumno, por enseñarle, por compartir con ese grupo de alumnos. Y una de las cosas sencillas pero importantes para comenzar siempre es aprender el nombre de nuestros alumnos. Puede parecer muy simple, pero el nombre es su identidad. Es, digamos, cuando sabemos el nombre, cuando lo nombramos al alumno por su nombre de pila, estamos estableciendo una conexión diferente. Y es tan importante, miren, que les cuento una anécdota. Hace poco había reunido a mis estudiantes alrededor de una mesa, 27 estudiantes, y ya tenía el nombre aprendido de cada uno. Empecé a nombrarlos para pedirles una actividad,
que después les voy a contar con qué tipos de actividades comienzo las clases. Y cuando llego a uno de los alumnos, había nombrado a casi todos, me olvidé el nombre. Entonces le digo, ay, no me acuerdo tu nombre. Y la respuesta de este chico fue, ay, profe, por favor, no me rompa el corazón, ¿cómo que no se acuerda mi nombre? Y ahí me di cuenta y corroboré la importancia que tiene decirles por el nombre. Igual sí, Dante, sos Dante, ¿cómo no me voy a acordar tu nombre? Menos mal que salió ese nombre, ¿no es cierto? Pero eso, con esto de nombrarlos, digamos, demostramos nuestro interés genuino hacia los alumnos. Y también es importante siempre empezar chequeando las emociones de ese curso. O sea, nosotros entramos a dar una clase, en mi caso una clase de biología, pero es importante saber cómo están esos alumnos, o sea, hacer un check-in emocional. Primero para ver si esa clase que preparamos puede ser dada de esa manera o tenemos que hacer un cambio. Puede ser que los alumnos estén nerviosos porque tuvieron una evaluación, porque van a tener una evaluación en la otra hora, que estén ansiosos, que haya ocurrido algún problema entre ellos. Entonces el check-in emocional es muy importante. Y sacarlos un poco de ese bien. ¿Cómo están? Bien. Ese bien que a veces es como una máscara que esconde realmente cómo se sienten. A veces me da resultado cuando son muchos alumnos y recién nos estamos conociendo, por ahí hacerlo en forma escrita, en una primera clase, para conocer sus emociones, cómo se sienten, cuáles son sus intereses, sus gustos. Pero después, digamos, con el transcurso de las clases, bueno, preguntarles a cada uno cómo se sienten hoy. Y para eso muchas veces es facilitarles esta rueda de las emociones, es algo importante, ¿no es cierto? Generalmente se las imprimo y se las regalo al principio de la clase, se las imprimo en color para que sea más atractiva y empiezan a visualizar las emociones principales en el centro y todas las que se desprenden de esas emociones básicas. Entonces empiezan a ponerle nombre. Y todas las emociones son válidas. Después, ya conociéndonos, podemos pasar a otra etapa que sería, bueno, ver cómo gestionamos esas emociones. Si un alumno nos dice que tiene ira, bueno, alguna vez me pasó, estoy enojado, estoy muy enojado. Y bueno, podemos iniciar ya después un diálogo y bueno, ¿qué haces cuando estás enojado? ¿Cómo gestionas ese enojo? Me acuerdo que una vez un alumno me dijo, y yo si estoy en mi casa le pego piñas a la pared. Digo, bueno, pero eso te haces daño a vos mismo. Entonces, bueno, ahí hablando de cómo gestionar ese enojo, de qué puede hacer, ¿no es cierto? Pero en principio es muy importante que empiecen a reconocer cómo se sienten. A veces con algunos cursos da resultado también, por ejemplo, contarles una historia donde estén involucradas las emociones o darles alguna metáfora, algo que los incentive, porque es cierto que hay cursos que les cuesta más expresar cómo se sienten. Entonces por ahí estimularlos con distintas historias y después también puede ser, en general, todos después quieren decir, es más, se enojan si a alguno no le pregunté, todos quieren decir cómo se sienten. Pero bueno, en el caso de que alguno fuera muy reticente a esto, también se puede hacer a voluntad, ¿no es cierto? Hasta que se vayan animando. También es importante ofrecerles algunas técnicas y, por ejemplo, una técnica de respiración que me da resultado cuando veo que el curso está muy alterado, que no se pueden quedar sentados, que están nerviosos, hay mucha ansiedad hoy en día.
en los chicos. Entonces, bueno, ¿por qué no enseñarles una técnica de respiración? Y decirles, bueno, a ver, vamos a respirar. Inspiramos, nos ponemos las manos cruzadas en el pecho y al largar el aire, largamos despacito y hacemos golpeteos, la respiración mariposa. Es una respiración que tranquiliza. Ninguno opone resistencia, por lo menos nunca me pasó ni que se rían ni que les parezca una pavada, al contrario, están agradecidos y lo hacen y se calman y bueno, por ahí se calman un rato, quizás no toda la clase, pero es una técnica que les viene bien y la aceptan de buen grado. Como esta puede haber muchas técnicas como para calmarlos o para que se centren, para que se concentren, ¿verdad? Bien, una cosa importante que hay que hacer sí o sí, creo yo, en las primeras clases es establecer reglas y acuerdos. Todo tiene que estar muy claro. O sea, ¿cómo los vamos a calificar? ¿Cómo se tienen que comportar? ¿Qué comportamientos son válidos? ¿Cuáles no? ¿Tienen que traer materiales? ¿Qué materiales? ¿Van a trabajar en grupos? ¿Van a trabajar en forma individual? Todo eso tiene que estar acordado con los alumnos, pero estos acuerdos deben mantenerse, deben sostenerse a lo largo de todo el año y recordarse a lo largo de todo el año. Algunas cosas ya de por sí las propone el docente, pero otras cosas también podemos dejar que ellos propongan y si realmente tiene coherencia lo que dicen, podemos aceptar algunas reglas y acuerdos, por supuesto, propuestas por los alumnos, ¿verdad? Pero esto es muy importante, no es pérdida de tiempo. Tenemos que usar una clase, más de una clase, pero todo queda claro. ¿M? Y bueno, acá hay una foto de mi libreta personal de este año donde se ven los signos más y los signos menos, que es una de las formas que tengo para calificar la participación de los chicos en clase y que resulta importante porque mi objetivo es no perder a ningún alumno en el camino. O sea, si un alumno está esperando solamente el examen, la evaluación de temas del cuatrimestre para aprobar la materia y le va mal, puede haber un alumno que se abandone y diga, bueno, total, ya no voy a estudiar para el próximo examen, ya me fue mal. Pero sin embargo, si el alumno tiene en claro que todos los días, con todas las actitudes, con todas las cosas que hace en el aula, está siendo calificado, y estamos poniendo ahí sus signos más, y ahora también vamos a hablar de los signos menos, que también podemos poner, es una evaluación continua que los alumnos toman y que les sirve para decir, bueno, todo lo que hago en clase sirve, no pierdo a ninguno en la clase, están todos tratando de seguir la clase porque saben que es parte de su calificación, es una gran parte de su calificación. Y esta evaluación continua, bueno, implica que cada participación, si pasan al pizarrón a completar algo, si contestan una respuesta, bueno, siempre van a tener su signo más. Pero también saben que cada actitud, que cada falta de cumplimiento del acuerdo que hicimos al principio de año, merece un signo menos. Bueno, establecemos, ya eso les digo bien en el reglamento, les digo yo, que cada signo menos elimina dos signos más. Y al final del cuatrimestre se hace una escala, porque esos signos se van a convertir en una nota numérica. Y depende esa nota de cuántos signos, cuántas oportunidades han tenido en el cuatrimestre para juntar esos signos. En general lo hacemos por lista para que todos tengan las mismas cantidad de oportunidades,
los estimulo a participar. Por supuesto, hay que normalizar el error. No les voy a poner un signo menos por haberse equivocado en la respuesta. En tal caso, no se ganarán el signo más, pero el signo menos se guarda para otras cosas que, digamos, de falta de cumplimiento de ese acuerdo. Por ejemplo, dijimos que no se arroja un lápiz de una punta a la otra del aula porque puede lastimar a alguien, entonces si alguien lo hace, merece un signo menos. Y bueno, y ese signo menos saca dos signos más. Entonces ellos todo el tiempo me están preguntando y es muy importante informarles regularmente cuántos signos tiene cada uno. Generalmente se puede informar cada 15 días, por ejemplo, pero últimamente los alumnos que tengo este año, por lo menos, todas las clases apenas llego me dicen, ay, nos dice cuántos signos tenemos cada uno, entonces vamos mencionando alumno por alumno y ellos se van controlando. Hoy tengo que ganar signos, hoy no me tengo que distraer, hoy tengo que participar, hoy no me tengo que portar mal porque no, si me pone un signo menos. Entonces, es un sistema que a mí realmente a lo largo de los años me da mucho resultado para que los alumnos sigan mis clases. Por supuesto, hay que ofrecer diversas oportunidades según las habilidades y los intereses de cada uno, ¿no es cierto? Porque algunos por ahí se animan más a levantar la mano, a participar, a pasar al pizarrón, y a otros les gusta otro tipo de trabajo. Bueno, estas fotos son de unos grupos que hicieron una muestra en el colegio y cada uno eligió qué es lo que quería mostrar, ¿no? Ese día. Unos estaban muy entusiasmados con unas experiencias que hicimos y las quisieron replicar. Otros quisieron modelizar, hacer aparatos de Funke para modelizar cómo es el funcionamiento respiratorio. Un grupo de chicas les gustaba explicar a las familias cómo funcionan los sistemas. Otro grupo que tenía una habilidad innata para enfocar en el microscopio, porque también uno va viendo eso, ¿no? Por ahí hay chicos que ponen, uno les da un preparado y uno ve cómo, digo, pero eso es una habilidad que tiene de enfocar bien una muestra en el microscopio y bueno, esos les gustaba y les gustaba mostrar a las familias qué es lo que veían al microscopio. Entonces, cada uno según sus intereses, según sus habilidades, iban ahí haciendo la muestra y ganándose también sus signos más. Algo muy importante, según mi criterio y mi experiencia, es siempre comenzar las clases haciendo repasos. Repasar implica poner esos contenidos en la memoria a largo plazo, implica ver si realmente entendimos lo que se dio en la clase anterior, implica habilidades metacognitivas. Y bueno, y hay distintas técnicas para repasar el repaso. Para mí la clase se tiene que abrir, primero por supuesto con el check-in emocional y lo que hablamos, pero después con el repaso y con distintas actividades de repaso que siempre impliquen algo de sorpresa. En un ambiente seguro y relajado, ¿qué quiere decir eso? Que no vamos a castigar al que no sabe lo que vimos la clase anterior. Tienen que estar relajados, tienen que saber que el error es parte del aprendizaje. Estamos repasando para retomar ese contenido, para aplicarlo en otras situaciones. Y de paso, jugamos también un poco. Por ejemplo, una de las técnicas de repaso es hacer pasar a un grupo de alumnos al frente y darles carteles y hacer una técnica colaborativa donde tengan que ayudarse en grupo y, por ejemplo, ordenar, no sé, el tema podría ser los niveles de organización de la materia.
Entonces los carteles se los reparto mezclados y ellos en conjunto tienen que ordenar desde el nivel más pequeño, más microscópico, al macroscópico, al nivel más grande. Entonces colaboran entre todos, los más tímidos también se integran, ahí va a surgir seguramente algún liderazgo, alguien que va naturalmente a dirigir un poco al grupo, y se van ordenando en el frente y vamos repasando y con todos los demás vamos chequeando si realmente ordenan bien esos carteles, ¿no es cierto? Otra actividad de repaso muy característica y que me gusta darles es una actividad que he denominado Soy yo. Entonces les reparto también carteles con nombres de algo que estamos viendo, por ejemplo, no sé, partes del sistema nervioso, y les voy leyendo definiciones. Y el que tiene el nombre que corresponde a esa definición tiene que levantar el cartel y decir, soy yo. Por ejemplo, no sé, soy parte del sistema nervioso central y me encuentro en el interior del conducto raquídeo de la columna vertebral. Entonces, el que tiene el cartel que dice médula espinal, por ahí se miran entre ellos a ver qué, y levanta el cartel. Soy yo. Bueno, sí. Perfecto, se gana el signo más. Y bueno, esa forma también es una forma divertida de repasar, ¿no es cierto?, con esta actividad. También los verdadero y falso. Esto es también una actividad con carteles. Utilizo mucho cartel, como se habrán dado cuenta. Entonces, por ahí, bueno, reparto distintas consignas y quizás los que pasan y tienen la consigna verdadera van a uno de los lados de la pizarra, los que tienen la consigna falsa al otro lado, y vamos chequeando a ver qué consignas son verdaderas y por qué consignas son falsas y por qué. Otra forma de repaso también son las dramatizaciones. Les gusta, a muchos cursos les encanta hacer alguna dramatización, una actuación. Entonces tienen, por ejemplo, unos minutos para prepararla. En una de las clases hicimos una dramatización de la sinapsis y salió genial. Habíamos estudiado la sinapsis y entonces ellos representaban a la neurona con sus propias manos, las dendritas, con el otro brazo estirado el axón. El otro alumno se ponía cerquita del axón con sus dendritas, pero no se tocaban porque sabían que había un espacio sináptico. Entonces veían cómo representaban los neurotransmisores. Algunos grupos, por ejemplo, hicieron bolitas de papel, iban tirando bolitas de papel en ese espacio, esos eran los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina. Otros actuaban como impulso nervioso, iban pasando de una neurona a otra. Pero bueno, mucha creatividad hubo en esa dramatización, porque ellos tenían el concepto de la sinapsis, pero había que representarla y con sus cuerpos y algún elemento sencillo que pudieran tener, algún elemento escolar. Así que realmente fue una actividad que me gustó mucho y que después no se la olvidan, o sea, es un gran repaso realmente. En otra oportunidad, otra técnica de repaso que apliqué este año fue un juego de cartas. Bueno, claro, todo para el docente obviamente requiere su trabajo. En este caso, me acuerdo que armé 128 cartas y y cada grupo tenía su mazo de cartas. Entonces repartían al azar algunas cartas a cada integrante y después iban tirando y armando parejas, estructura y función. Estructura y función, en este caso también repasábamos sistema nervioso. Entonces había carteles que indicaban
las estructuras y otros que indicaban, otras cartas que indicaban las funciones. Primero lo armaron en grupo, a ver cómo iban tirando y cómo iban acomodando las parejas. Una vez chequeadas las parejas correctas, hacíamos la prueba individualmente. O sea, cada alumno recibía sus cartas mezcladas y veía cuántas parejas era capaz de armar, ¿sí? Entonces, imagínense que después de toda esta vuelta, este trabajo grupal y que cada uno también trate de armar sus propias parejas, el concepto va quedando, va siendo procesado, se va almacenando, o sea, es muy importante este tipo de repasos. Bien. Otro tipo de repaso que también armamos en una clase y les gustó mucho es un concurso de preguntas y respuestas. En este caso nos llevó dos clases, porque una de las clases ellos tuvieron que armar en fichas las preguntas sobre el tema que habíamos visto con tres opciones, una de las opciones verdaderas y dos opciones falsas. Claro, lo que más les costaba era elaborar las dos opciones falsas, pero que sean creíbles, porque, bueno, no tenía que ser algo que era obvio que era falso, tenía que ser algo muy sutil, como para que al compañero que le tocara esa pregunta realmente pudiera elegir la opción correcta pensando, haciendo deducciones, ¿sí? Bueno, hicimos el concurso, me acuerdo que hubo 8 rondas de preguntas y respuestas, quedaron dos finalistas, hubo premio también, les había comprado alguna cosita de premio sorpresa a los finalistas, y bueno, y las preguntas con opciones múltiples también nivelan un poco el terreno de juego, porque digamos, no hay que saberlo de memoria, el alumno tiene que tener la intención, las ganas de participar, de escuchar bien esas opciones, de deducir, de arriesgar. La suerte puede influir, pero hasta cierto punto, o sea que es mucho de la intención del alumno de tratar de descartar las opciones que no son correctas, ¿no es cierto? Y, y bueno, y también es un juego que los entretiene y los hace consolidar esos aprendizajes. La cuestión es que en la clase siempre tiene que haber algún factor sorpresa, pero no una gran sorpresa. Y acá les cuento una anécdota que una vez llego al aula y les digo, bueno, hoy tengo una sorpresa preparada. Y todos me decían, no, pero ¿por qué no queremos una sorpresa? Yo digo, qué raro que no quieran una sorpresa, pero ¿por qué me dicen eso, que no quieren? No, no, ¿por qué nos va a tomar examen? Claro, para ellos la palabra sorpresa era examen sorpresa. Y no, nada que ver, yo les había llevado un material para que exploraran y eso era la sorpresa. O sea, lo lindo es que en cada clase ellos se sorprendan con algo, con algún material o con alguna actividad, con algo diferente. ¿Sí? Eso, hay autores que ya están hablando de sorprendizaje, de cómo el aprendizaje es mucho mejor con el factor sorpresa, ¿no? Con la estimulación de los sentidos de los alumnos de alguna manera. Y por supuesto el juego a cualquier edad eh, es muy bueno, es divertido, aprenden y el juego puede incluir, por ejemplo, eh, eh, una actividad con escucha activa y con el contenido que estamos viendo. Entonces, no sé, el juego puede ser quizás que un alumno lea un concepto que estamos viendo, se lo transmita a un compañero de grupo, ese compañero se lo retransmita a otro y así sucesivamente, y el último que lo escuchó lo dice para todos a ver cómo llegó a ese concepto, si realmente la interpretación que hicieron, ¿sí? Fue correcta, pasándolo de uno a otro. Y bueno, y miles de versiones
de juegos que entretienen, que hacen la clase más divertida, que motivan, que hacen también la actividad más colaborativa, se apoyan, se ayudan, identifican las áreas a mejorar, o sea, hay muchos beneficios del juego en grupo. Bien, les cuento un poco de esta actividad que me encantó, que hicimos, que fue una actividad también de dramatización, donde hicimos un juicio al alcohol. Entonces teníamos 4 grupos formados y uno de los grupos actuaban como fiscales, entonces tenían que preparar su acusación al alcohol con bases científicas. Otros de los grupos eran los neurólogos, eran los expertos y tenían que prepararse y leer porque les iban a preguntar cosas sobre el sistema nervioso, cómo actúa el alcohol y tenían que estar preparados para responder. Otro grupo actuaban como testigos y ahí dejaron su creatividad al máximo, explotaron y bueno, me acuerdo que uno de los alumnos representó a alguien que había tenido un accidente por ser atropellado por una persona alcoholizada y había quedado con lesiones, o otro que había sido víctima de violencia también por alguien, por un familiar alcoholizado. O sea, ahí se presentaban los testigos y finalmente un grupo era el jurado. Y el jurado tenía que escuchar los argumentos, tenía que preguntar, tenía que escribir un veredicto, ver si el alcohol realmente era culpable de estos casos que se presentaban. Y bueno, de esa manera se trabajó la relación del alcohol con el sistema nervioso de una manera entretenida y creo que es la manera de que no lo olviden, ¿no es cierto? También, de recordarlo. Por supuesto, una punta de mis clases de biología muy importante para mí es la experimentación. Acá en estas imágenes vemos, bueno, una experimentación que hicimos con encéfalo de vaca. Se ven los cortes de cerebelo, de cerebro, el tronco encefálico, la disposición de la sustancia blanca, de la sustancia gris, explorar. También hay otra foto donde están comprobando la presencia de almidón con una solución de yodo en los alimentos. Y bueno, también es algo que entusiasma, motiva, que conecta la teoría con la práctica, y que también les va dando autonomía porque a medida que se van acostumbrando a la observación, a la formulación de hipótesis, a expresar los resultados, sacar conclusiones, después también llega un punto que ellos mismos pueden proponer diseños de experiencias. Por supuesto hay que hacer todo un caminito, ¿no es cierto? Pero es una forma muy linda de acercarse a la ciencia, de todo lo que se pueda hacer, experimentación, por supuesto, sin riesgos para ellos, hay que hacerlo, hay que hacerles entrar en contacto con los materiales. Y otra de las cosas que me encanta es contar historias. Y la historia de la ciencia es una gran historia que les enseña a los chicos cómo se construyó ese contenido. O sea, porque nosotros les enseñamos conceptos, pero ¿de dónde salieron? ¿Cómo se construye la ciencia? ¿Cómo se hace ese camino? ¿La ciencia es definitiva, es provisoria, es colaborativa o es un trabajo en solitario? Todos esos conceptos los van a descubrir
leyendo o contándoles nosotros historia de la ciencia. Y ahí tenemos algunas ayudas en algunos manuales. Por supuesto, la historia de la ciencia en los manuales y en los libros de texto está bastante relegada. En general, se cuenta algo de historia de la ciencia en el principio de los capítulos o en algunos apartados, pero no está integrada a los contenidos. Pero bueno, hay que aprovechar lo que hay y en algunos de estos libros, por ejemplo, la hoja que tienen a la izquierda sobre la diabetes, que es de un libro de Editorial Estrada, cuenta simplemente en una página el concepto de diabetes, cómo surgió, qué investigadores participaron. ¿Cómo fue que en un principio veían que las hormigas se acercaban a la orina dulce, por ejemplo, y desde ahí llegar al concepto actual de la diabetes? Eh, Brevemente, pero ahí se nota que fue un trabajo colaborativo de años y que la ciencia es provisoria y que va cambiando el concepto. ¿Cómo se llegó a ese concepto actual? En la página que está escaneada a la derecha hay una sección que es de un manual de Editorial Santillana que dice las cataratas que no dejan ver. Y esta la puse de ejemplo porque también es algo que se puede aprovechar en cuanto a la conexión de ciencia, arte e historia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí nos muestra como el pintor francés Claude Manet pintó un mismo paisaje antes y después de su operación de cataratas, digamos, cuando había perdido la visión de un ojo. Habla de cómo se comunicaba con el jefe de gobierno francés y quiso ofrecerle, regalarle sus pinturas para celebrar el armisticio. O sea que ahí podemos conectar distintas áreas, ¿no? El concepto tan famoso del aprendizaje STEAM, ¿no? Conectar las ciencias con el arte, con la historia. Esas son algunas riquezas que a veces se encuentran en los manuales que realmente hay que aprovechar. O también, como en estos casos, una sección que se llama El viajero del tiempo, hecha por Diego Golombek, que es un diálogo ficcional muy interesante de un científico que ya no está entre nosotros, como Hussein, y alguien de la actualidad que lo encuentra y que empiezan a dialogar, y en ese diálogo hay mucha riqueza porque si bien es ficción, es muy motivador, así que también es muy interesante y muy creativo. O por ahí también en el manual de Santillana hay unas secciones que se llaman Ciencias sin fin, donde hay preguntas que son muy interesantes porque nos van llevando a por qué se creía esto antes en la historia, por qué se creía que por las arterias y las venas circulaba aire, que algo que ahora parece impensado. Entonces tenemos que irnos a ese contexto, ver por qué creían eso, cómo se cambió ese concepto, y se va haciendo el caminito de la ciencia, el caminito de los científicos, ¿no es cierto? La construcción del contenido científico. Bien, el trabajo, si bien hay mucho trabajo que se hace en forma individual, a mí me encanta el trabajo en grupos. Y el funcionamiento de los grupos tiene lo suyo, porque muchas veces los mismos estudiantes nos dicen que tienen el problema de que cuando trabajan en grupo, trabajan solo algunos y otros no. Bueno, les cuento lo que a mí me ha dado resultado a lo largo de los años. En casi todos los casos, primero establecer entre esas normas que ponemos a principio de año el sistema de coordinador. O sea, cada grupo, cuando hace un trabajo grupal, va a elegir un coordinador y el coordinador
va a ser rotativo, va a ser distinto en cada trabajo. Entonces, el coordinador, ¿qué hace? Y un poco abre la pregunta o lo que tienen que investigar a todos, trata de que todos participen, ordena el trabajo, em, hace que junta las tareas de todos para entregar, se fija que esté todo el material, que todo quede ordenado después. Y bueno, es una responsabilidad ser coordinador y es una responsabilidad que les va a tocar de vez en cuando porque van rotando. Este año, esto es muy nuevito, se me ocurrió hacer una rúbrica de autoevaluación grupal y ver si realmente los chicos aceptaban que el coordinador del grupo, que siempre es diferente, ponga una calificación a cada uno de sus compañeros. Si participó en esa actividad, si tuvo responsabilidad realmente en esa tarea, si colaboró con el material, si tuvo iniciativa y un puntaje. Bueno, ahí me encontré con la situación de que, por ejemplo, comparando dos cursos, un curso me dijo, bueno, sí, estaría bueno hacer eso. Y otro curso me dijo, no, profe, la verdad que no nos gusta tener que ponerle una calificación a nuestros compañeros. Y bueno, lo acepté porque realmente no se sentían a gusto haciéndolo. Pero claro, bueno, después la cuestión es qué hacemos con esto, ¿no? La idea es que por ahora, como lo estoy probando este sistema, hacer una reflexión simplemente. O sea, de vez en cuando tomar las planillitas que me entregan y ver, bueno, a ver qué alumno tiene un puntaje bajo que fue puesto por distintos coordinadores, distintos compañeros. Entonces, ver, a ver, un puntaje bajo en colaboración con el aporte del material y trabajo en equipo. ¿Qué hacemos con eso? Conversamos con ese alumno y vemos qué está pasando y cómo puede mejorar. O sea, no es que le voy a bajar la nota, vamos a conversar y vamos a tratar de mejorar el funcionamiento de ese grupo. Y para conversar, para hacer esas charlas de reflexión, ahí viene un tema fundamental, ¿cómo nos comunicamos? Porque realmente a veces uno ve que los chicos se dicen, pero vos no traes nada para el práctico. Bueno, y ahí, tanto con el ejemplo como con palabras, les explico que tienen que trabajar y comunicar con la técnica del sándwich, que es una técnica que no se olvidan por ahí porque es pegadiza la forma de mencionarla, ¿no? Formular algo positivo, lo negativo o lo que tenemos para criticar en el medio y terminar con algo positivo también. Entonces ellos mismos, cuando van a decir algo, dicen, ah, no, sí, cierto, profe, la técnica del sándwich. Entonces le dicen, bueno, estamos muy contentos de que formes parte de nuestro grupo, que hayas elegido trabajar con nosotros. Algo positivo. Después le dicen, pero realmente queremos que traigas el material cuando te comprometes a traerlo, porque si no nos perjudicamos todos. Ahí va la parte negativa. Y terminan diciendo, pero sabemos que lo vas a lograr. Hasta que te acostumbres, uno de nosotros te va a mandar un mensaje el día anterior, hasta que vos te acostumbres a mirarlo en tu agenda, pero sabemos que vas a poder lograrlo. Entonces terminan con algo positivo y es otra forma de comunicar las cosas, porque yo siempre les digo en mis clases y ojalá que en todas las clases, quiero buen trato. Eso es fundamental, que se traten bien, que no se digan cosas feas, ¿no es cierto? Que realmente busquen lo mejor entre ellos. Y bueno, una cosa importante es que la mente y los comportamientos se entrenan. Así como se entrena el físico, también se entrena el comportamiento y la mente. Entonces, aunque parezca utópico, yo quiero que en el aula las palabras abracen. Y para esto hay que entrenarlos. Entonces, alguna de las técnicas que apliqué, por ejemplo, este año.
Nos queda un momentito de la clase o al principio de la clase o en el momento que ustedes quieran. Bueno, una hoja para cada uno, dibujan su mano, el contorno de su mano, ponen el nombre y la pasan. Y 5 compañeros le van a poner una virtud que ven en esa persona. ¿Sí? Esa es una de las formas. Otra de las formas en que trabajé este año esto de buscar virtudes, buscar lo bueno de cada uno, es, por ejemplo, en esa mesa que ven, cada uno, los esperé a cada uno con una de las cartas que habíamos preparado para el juego que les conté de estructura y función del sistema nervioso. Entonces, bueno, ahí mezclábamos repaso con buscar virtudes. Entonces, levantaban la carta, bueno, me tocó esta estructura. A ver, ¿quién tiene la función? Entonces, mi pareja es el que está en la otra punta, tiene la función correspondiente a esta estructura. Entonces, tengo que decir una virtud que veo en ese compañero, esa compañera, y mi compañero tiene que decir una virtud que ve en mí. Les costó muchísimo esta actividad. O sea, no sabían qué decir, se cubrían atrás de una broma. eh, le costó decir una virtud. No sé si por vergüenza, porque no están acostumbrados. Por ahí escribir es distinto, pero tener que decirla cara a cara costó mucho. Hasta que uno de mis alumnos me interpeló y me dijo, profesora, ¿y usted podría decir una virtud de cada uno de nosotros? Pero por supuesto, le dije. Y para la otra clase les preparé a cada uno un papelito, una tarjetita con su nombre y una de las virtudes, digo, es una de las virtudes que yo veo o la que más destaco de tu persona. Entonces fui entregándolo a cada uno, la fuimos leyendo en voz alta, con los correspondientes aplausos porque estaban muy contentos y y bueno, y muy agradecidos por esto. Y lo complementé con un regalito de un exoesqueleto de molusco, que tengo una colección de organismos marinos que me encantan. Entonces digo, bueno, le voy a regalar a cada uno además un caracolito, un exoesqueleto de molusco. ¿Pero por qué? Porque este curso es un curso que todavía es bastante infantil, a pesar de estar en tercer año, y pierden mucho las cosas. Y de golpe nadie tiene lápices más porque no sé qué pasó con los lápices, las lapiceras, entonces esto fue una forma de decirles, bueno, esto es un comodín, ustedes lo tienen que guardar hasta fin de año. Yo se los voy a pedir y quien lo tenga va a tener unos cuantos signos más por haberlo conservado. Todo un desafío para ellos. Todavía después les contaré si alguno lo tiene. Ellos a veces me dicen, sí, yo lo tengo bien guardado porque, claro, todo un desafío aprender a cuidar sus cosas, ¿no? Y guardarlas bien y cuidarlas. Así que bueno, fue una clase que empezó así y con mucha alegría también, ¿eh? Porque son cosas que producen alegría. El efecto Pigmalión, el poder de las expectativas positivas, tratar a los alumnos como si todos fueran excelentes. Em, Eso produce una respuesta del otro lado. Se han hecho muchos estudios donde se ha comprobado que ya desde fines de los años 60, desde el experimento de Rosenthal y Jacobson, que lo conocerán, donde le dieron a los profesores, o sea, supuestamente tomaron un test de inteligencia en los alumnos, entonces le dieron a los profesores una lista con los que mejor habían puntuado y otra con los que tenían puntajes más bajos, pero era mentira, o sea, era para ver qué actitud tenían los docentes ante esto y cómo influían los alumnos. O sea, los alumnos
estaban todos mezclados. Y sin embargo, ese curso que los profesores creían que eran los mejores alumnos, los profesores se esforzaron más, los estimularon más. La cuestión es que ese curso rindió más. Entonces, acá hay que tener cuidado con la cuestión de hacernos la idea o lo que nos transmiten por ahí en sala de profesores de un curso y de otro, y no entrar ya con una expectativa negativa. Siempre tener expectativas positivas y siempre confiar en nuestros alumnos, ¿sí? Y fundamental, por supuesto, el buen trato, el contacto visual, la sonrisa. Eso es fundamental. O sea, eh, el preguntarle al alumno. Yo hoy en día me encuentro con exalumnos que me dicen, ay, yo recuerdo que cuando se murió mi abuelita y yo me reincorporé a la escuela, usted me preguntó cómo estaba, cómo me sentía. Y se acuerdan de eso, ¿sí? O sea, que ningún alumno se siente invisible, que sientan realmente que los vemos, que los miramos, que estamos para ayudarlos. Eso creo que es fundamental para empezar a enseñarles algo. Por supuesto, la metacognición me parece una cosa importantísima. No solo qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me sirvió, en qué otras ocasiones puedo usarlo, sino también conectarlo con la emoción. ¿Cómo te sentiste hoy en la clase? ¿Te gustaron las actividades que hicimos? ¿Qué cambiarías? Eso nos da muchísima información y muchísimo para rever y para ver cómo encaramos la próxima clase, ¿sí? Como decía mi gran profesora de la maestría, Melina Furman, lamentablemente fallecida no hace mucho tiempo, no se trata de enseñar, sino de contagiar el amor por aprender. Las emociones son contagiosas, ¿sí? Las emociones dan un andamiaje al aprendizaje muy importante. Entonces, contagiemos esa alegría, esa emoción de estar en el aula. Y a la luz de esto, los invito a volver a pensar en ese docente que les dejó huella, que les dejó marca, que recuerdan. Y piensen si realmente se acuerdan del docente por los contenidos que les explicó, por los contenidos que les enseñó, o por cómo los hizo sentir, o por las dos cosas. Pero es fundamental esa cuestión de cómo hacemos sentir a los alumnos. Ese es el poder de enseñar con emoción. La emoción abre la puerta y el aprendizaje la atraviesa. Bueno, muchas gracias por escuchar, por estar acá. Por supuesto, ahí están mis dos mails y recibiré todas las preguntas que quieran hacer o todo lo que los comentarios que deriven de esta charla. Gracias, Franquito, exalumno de Euforión, por estar ahí presente. Muchas gracias por todo. Gracias, Gracias, Gloria, Julieta. gracias a vos. Gracias. Te mando un abrazo, Franco. Igualmente. Bueno, la verdad es que cuántas, es un montón de tips, de datas y de herramientas por sobre todas las cosas que brinda tu charla tan fundamental y ojalá que pueda llegar a muchos docentes que a veces tienen esta noble y desafiante tarea de abordar los diferentes procesos de aprendizajes en diferentes entornos, con diferentes grupos y situaciones súper, la verdad es que enriquecedora la experiencia de escucharte en este sentido, Gloria, porque cada uno de los recursos que estuviste compartiendo
Imagino poder implementarlos en espacios diversos y de las más amplias características, sin fronteras en este sentido. Así que muchas gracias por todas tus experiencias y por abrir justamente a mostrarlas, a contarlas y a exponerlas de esta forma tan claras para poder luego quizás replicarlas en otros espacios. Gracias, Julieta, gracias a vos. Un placer para mí. Ojalá a alguien le sirva para aplicar algo de esto o, bueno, toda la creatividad que tienen, que ya sabemos los docentes, ¿no? En general, el que es docente de alma, realmente sale esa creatividad en el aula como para dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Sí, 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 sin duda. Bueno, como es tu caso, sin duda. Así que Gracias, bueno, un Julieta. placer y un placer compartir con vos día a día. Así que muchas gracias. Bueno, Eh, muchas gracias. bueno, no sé si hay alguna, si tiene alguna consulta, ¿hay alguna consulta? Si Franco tiene alguna consulta o algo. Este, Bien. Y bueno, y con esto saludarte y esperar que volvamos a encontrarnos en una próxima, en un próximo espacio de las Tech Talks de Womanize Latam y por supuesto también en lo que será el encuentro presencial que estaremos haciendo desde Argentina en lo que es docentes STIAM. Así que ya estaremos anunciando eso. Muchas gracias entonces por tu participación y esperamos que estos kits, estos instrumentos y estas herramientas puedan llegar a más profes que sin duda son invaluables a la hora de poder desarrollar los diferentes estrategias y poder diseñar diferentes estrategias de abordaje para acompañar justamente a los estudiantes que el objetivo es esto, el estudiante centrado en el estudiante y que pueda llevar adelante la curiosidad, el despertar la curiosidad, como bien lo decías al principio. Bien. Bueno, gracias, Juli. Muchas gracias. Estaré Bueno, sí, atenta si me quieren escribir o cualquier consulta. perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas Gracias. gracias, gracias y nos vemos pronto entonces en un próximo encuentro. Muy bien. Chao, hasta luego. Chao, Chao, gracias, chao, la Franco. Gloria. Chao.